Ciao a tutti i nostri telespettatori di Piccole Magazine TV qua in Italia, sia anche in Spagna, le diamo a tutti voi il benvenuto. Oggi vi forniremo un'intervista come sempre interessante perché prima già conosciamo a Tina Ressio, che è stata fatta da recente con noi in un'intervista interessantissima con il programma Imaginarium, ma oggi avremo una specialista, una dottoressa, lei è Sara Giol, chi sarà con noi per parlare e approfondire tanti temi che saranno e sono anche del vostro interesse. Quindi diamo a tutti voi il benvenuto e a loro parleremo in spagnolo perché sono in Spagna e quindi vi forniremo, come di solito, la rispettiva traduzione. Le damos el bienvenido de nuevo, chicas. Tina, de nuevo, una vez más, agradado de poder compartir contigo una entrevista. Y a ti, Sara, Grazie si me permito mille, darte el tú. piacere. Sara Giol, especialista del programa Imaginarium de España. Hablábamos, Sara, en la entrevista anterior con Tina, hablábamos sobre un tema muy particular, ¿ok? Sobre lo que es el programa Imaginarium y todo lo que comporta la parte médica. ¿Qué nos puedes decir tú de lo que es el papel inicial, digamos, para una persona que acaba en este caso de adherirse o de decidir hacerse la vaginoplastia, en este caso una persona trans? ¿Cómo es el proceso? ¿Desde dónde inicia? Claro, o sea, primero, bueno, parte de la decisión, ¿no?, de someterse a la cirugía. A partir de ahí sería todo más trabajo de los equipos quirúrgicos y una vez ya, bueno, se ha operado, el cirujano o la cirujana le ha dado las indicaciones, la pauta de la dilatación y demás, entonces es ahí cuando ya entraría en juego la fisioterapia, tanto la fisioterapia a nivel de suelo pélvico perineal como la parte de sexualidad. Entonces, claro, ¿cómo empezaría? Sobre todo por el reconocimiento, ¿no? Al final es una cirugía que es súper importante, ¿no? En el sentido de que hay un montón de cambio a nivel anatómico, ¿no? Y muchas veces es una zona del cuerpo con la que no se tiene una buena relación, ¿no? Muchas mujeres sí, pero otras a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, en el caso, ¿no?, que previamente tuvieran una buena relación, sería un reconocimiento de cómo es ahora, ¿no? Dónde están ahora las cosas, digamos. Okay. Exacto. Explicar la funcionalidad, ¿no? Todo al principio quizás un poco más teórico para entendernos y más labor propia de autoconocimiento y demás. Y luego ya sí que entraría pues seguramente la parte de tratamiento, como puede ser pues facilitar las dilataciones, porque muchas veces, claro, acabas de operarte, te dan unos dilatadores y es como, bueno, pues sola con esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues algunas técnicas pues para facilitar las dilataciones. Luego, por otro lado, claro, también es una cirugía pues que, aunque sean hechas por equipos quirúrgicos de cirugía plástica, claro, no deja de ser una zona que está llena de cicatrices, porque, claro, imagínate toda la reconstrucción, ¿no? Entonces, pues el tratamiento de las cicatrices, bueno, empezaríamos por ahí, luego ya, según la persona, ¿no?, pero ya iríamos metiéndonos también en la funcionalidad, no solo a nivel urológico, digamos, ¿no?, de si puede haber a lo mejor pérdidas de orina o poco control del esfínter, ¿no? Okay. Luego ya sí que iríamos entrando más en la parte de sexualidad. Ok, esa parte cuando hablas de lo que es la fisioterapia es la palabra en italiano, la parte de la fisioterapia incluye también una rehabilitación, si se quiere, para poder a nivel mental, a nivel psicológico, ir tomando ya esa idea, ir identificándose, como has dicho, en qué consiste en realidad o cómo son los pasos de la terapia psicológica. ¿Qué viene primero, la terapia psicológica o la terapia, en este caso, ya digamos, corporal? Claro, va un poco de la mano, ¿eh? Ya te digo, sobre todo
la terapia psicológica sí que está muy indicada, sobre todo en los casos en los que previamente a la cirugía no había una buena relación con los genitales, ¿no? Por ejemplo, en casos de disforia, que hay un rechazo hacia los genitales y a veces no solo hacia los genitales, sino más global del cuerpo. Entonces, claro, ahí no vale solo con trabajar a nivel físico, ahí sí que entraría la figura del psicólogo o de la psicóloga, sobre todo ahí. Perfecto. Y en la parte corporal, tengo entendido que eres especialista en fisioterapia de suelo pélvico. Cuéntanos un poco sobre lo que es el rol tuyo en este, sí, por decirlo de esta forma, dentro del proyecto Imaginarium. ¿Cuál es tu rol allí? Sí, claro. Por un lado, Tina va haciendo reuniones pues cada semana, cada 15 días, depende un poco de la época también, y entonces ahí es más un aporte de información de lo que puede suponer pues la cirugía, ¿no? O si, por ejemplo, están participando pues ese día pues más mujeres que ya se han operado, pues a lo mejor hablar más de las experiencias de cada una, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, si quieren compartir alguna experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues orientarlo más, ¿no? De, vale, pues esto es normal, vale, pues esto estaría bien que o fueses a ginecología o que vinieses a fisio, o sea, fisioterapia, es más bien de, digamos, de aporte de información. Ok, esa fisioterapia de la que hablas, que es bastante importante, y perdona que te interrumpa, ¿la fisioterapia la practica tú como médico en compañía con ellas o tú le das a ellas las pautas a seguir en su casa o en este caso, o también los implementos, porque hablabas de unos implementos para la terapia, ¿no? Claro, depende. Según la persona, pues a lo mejor tenemos que hacer un trabajo más en consulta de fisioterapia, en la que a lo mejor, pues imagínate que hay problemas con la cicatrización y que esa cicatriz pues queda súper tirante. Entonces, pues eso lo voy a trabajar más en consulta, pero si todo está más o menos bien, la persona no tiene dolor, no tiene incontinencia urinaria, no tiene problemas con la dilatación, bueno, pues le doy algunas pautas que le puedan facilitar, que le puedan ayudar y igualmente, ¿no? De reconocimiento, de saber cómo explorarse, todo esto. Entonces depende, pues hay mujeres a las que les doy unas pautas y a lo mejor nos vemos un par de veces en 3 meses y otras con las que a lo mejor tengo que hacer una sesión semanal pues para ir trabajando, pues por ejemplo, temas de dolor, a veces queda una hipersensibilidad en la zona del clítoris porque, claro, es una zona, ¿no? que se ha manipulado mucho y que tiene muchísima sensibilidad. Entonces, pues a veces puede quedar una hipersensibilidad que eso hay que ir trabajándolo también. Ok, perfecto. Tina, una pregunta para ti. La parte de acompañamiento, en la parte de cuando llega la persona ya decidida o que quiere tener información, empieza primero contigo y tú luego refieres hacia la doctora Sara. Sí, primero las chicas que se acercan pues vienen buscando esa información, ¿no? Y ahí en base a lo que tenemos, que no, ojalá tuviéramos toda la información del mundo, pero bueno, tenemos una información pues bastante variada y contrastada, ¿no? Con otros casos de otras chicas de cualquier parte, en este caso de España o de Tailandia, ¿no? Y entonces a partir de ahí se les informa, se les muestra ejemplos de otras personas que han hecho la vaginoplastia y ellas eligen, ¿no? Eso, por un lado, al principio, y luego ya con Sara, por ejemplo, como dice ella, ¿no? Una vez que ya se han operado, pues es cuando empiezan a tratar con ella pues algún problema que puedan tener o sin ningún problema, simplemente para llevar unas pautas iniciales que son muy importantes para el postoperatorio, una vez que ya se ha recuperado todo lo que es el postoperatorio quirúrgico, ¿no? Cuando, como dice Sara, una vez que ya pues el equipo quirúrgico ya ha hecho su labor y empieza todo ese proceso para las chicas de las dilataciones, de las curas y luego posteriormente de su nueva sexualidad, pues ahí es donde Sara pues hace, el trabajo de Sara es donde hace esa incidencia, ¿no? En cuanto al acompañamiento, en este caso acompañamos a Tailandia, ¿no?
Pero también aquí en España acompañamos a algunas chicas que se operan o por la sanidad pública o por la privada. Normalmente si han tenido algún problema, las que no tienen problemas evidentemente que no nos llaman, ¿no? Pero cuando hay algún problema, pues evidentemente que pues, bueno, nos llaman, nos encuentran por las redes sociales o por la página web, se ponen en contacto con nosotras y a partir de ahí pues tratamos de resolver. Cuando ya no podemos resolver y es una cuestión más técnica, pues quizás ahí sí que recurrimos a Sara, ¿no? Luego también el año pasado pues tuvimos bueno, pues yo lo considero como el privilegio de que Sara estuviera con nosotras en el postoperatorio de las chicas que se operaron en Tailandia, de este paquete que hacemos casi cada año para Tailandia, y allí pues la verdad es que fue muy útil y las chicas todas acabaron muy contentas con el trabajo y la labor de Sara. Ok. Sara, más o menos ¿cuánto tiempo puede durar un procedimiento de fisioterapia de suelo pélvico? Sabemos que hay casos normalmente, que cada caso es diferente, obviamente, pero digamos, en un aproximado, en un estimado, ¿cuánto tiempo dura? Claro, sí que es verdad que generalizar cuando eso es tan variado, ¿no? Todo el espectro, pero pues yo te diría que hasta el año después de la cirugía, y ahí dentro de ese año pues puede ser que nos veamos más veces o menos, pero yo te diría que sobre todo el primer año, porque es cuando todavía sigue habiendo cambios, el tejido sigue cambiando, ¿no? Entonces te diría un año desde la cirugía hasta que ha pasado un año de la cirugía, y ahí dentro pues dependiendo de la situación de cada mujer, pues a lo mejor más, menos visitas, depende. Una pregunta que seguramente está en la mente de muchísimas personas. ¿Desde qué momento puede ya, luego de haber sido hecha la intervención quirúrgica y todo, ¿desde cuándo puede una chica ya comenzar a tener relaciones sexuales, relaciones íntimas? Bueno, esto igual Tina lo sabe decir mejor. Al Sí, final bueno, no es una ciencia exacta, ¿no? Lo que sí que hay un parámetro que te lo marca el cirujano, que son 3 meses, ¿no? Esto es Ok. universal un poco en todos los cirujanos del mundo, ¿no? Siempre dicen 3 meses. A partir de ahí, pues no es una ciencia exacta. Hay chicas que, como decía antes Sara, si han tenido mucha disforia y no han tenido espacios de sexualidad en su vida, normalmente les cuesta más, ¿no? Empezar a incorporarse en la vida sexual, ¿no? También depende de la recuperación física. Si está todavía muy inflamado y tiene molestias, pues quizás puede tardar un poquito más. Y sin embargo hay chicas que a los 3 meses de un día, pues deciden tener sexo y con éxito y así, ¿no? Pero tampoco es una ciencia exacta, ¿no? No es... sí, Ok. sobre todo, ay, perdón, No, 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 sí. vale, digo, sobre todo lo que sí que solemos recomendar, o sea, yo ya con Tina ya es como que vamos muy de la mano en lo que es el aporte de información, eso, sobre todo el antes de llevar a cabo, ¿no? la relación sexual en pareja, sí que siempre recomendamos que previamente, ¿no? Pues ellas hayan hecho un trabajo a nivel individual, ¿no? Porque, claro, tienes un órgano completamente nuevo que prácticamente, o sea, lo tienes que reconocer, ¿no? Y claro, y exponerte con otra persona en una primera vez sin haberte autoexplorado, sin haber reconocido qué cosas son las que te gustan ahora, que a lo mejor previamente ya tenías una buena sexualidad, ¿no? Pero quizás ahora te gustan otras cosas. Entonces sí que siempre nosotras recomendamos este trabajo individual previo para luego ya pues ir con mucha más seguridad y que ese primer encuentro con otras personas sea lo más satisfactorio posible. Ok, y Sí, para ambas, una pregunta para solamente, ambas. Sí, solamente una pregunta para añadiría... ambas, siempre relacionada en ese sentido. Hablamos de lo que es el término en el cual se puede empezar a tener las relaciones íntimas. Ahora, otra pregunta que surge y que muchas personas no tienen la información o tienen la duda.
¿El nivel de placer cambia en ese sentido? ¿Se puede incrementar? ¿Se puede mantener igual? Explíquenos un poco sobre eso. ¿Cristina o yo? Bueno. Yo aporto, me interesa mucho la visión de Sara. Yo voy a aportar únicamente la visión de la experiencia, ¿no? De la experiencia de haber tratado a muchas chicas y, bueno, de ese empirismo, ¿no? Que demuestra, pues, ciertas cosas, ¿no? Pero no todas, ¿no? Claro, medir el placer, medir el orgasmo, que son, al fin y al cabo, emociones, sensaciones, es como querer medir una nube, ¿no? O sea, es imposible, es imposible. Luego, claro, depende de la sexualidad que haya tenido antes y la que tenga ahora. También, por ejemplo, hay muchas chicas que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo será mi orgasmo? Bueno, Exacto, exacto. claro, ¿cómo será mi orgasmo? ¿Será como antes de la operación? Es una pregunta muy complicada de decir a nivel sensitivo, ¿no? Otra cosa es que a nivel físico, médicos o cirujanos puedan explicar el porqué de alguna reacción de los tejidos sensitivos, etcétera, ¿no? Y ahí ya quizá le dejo a Sara. Ok. No No, se no te escucha. oigo, no te oigo. No, Vale, es que como hay ruido de la calle, digo, pruebo. Bueno, no te preocupes. entonces, ahora sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces, a ver, el tema del placer, claro, es algo súper subjetivo, pero sí es verdad que como generalmente se sienten cuando ya ha pasado un tiempo de la cirugía y, bueno, generalmente se van a sentir mucho más seguras con su cuerpo porque han pasado por una cirugía porque era lo que querían, ¿no? O sea, entonces la sensación, la experiencia, tanto el placer como el dolor, ¿no? Son interpretaciones que hace el cerebro de estímulos que recibe el cuerpo, ¿no? O de situaciones en las que te encuentras. Entonces, claro, cuando en la experiencia sexual, aunque hayas tenido previamente, ¿no? Estás en un momento en el que estás mucho más segura con tu cuerpo, pero esto le pasa a cualquier persona, ya no solo por haberse sometido a la cirugía de asignación. Cuando estás en una situación en la que te sientes mucho más segura, te sientes acorde con el cuerpo, ¿no? Y estás con la persona que te apetece o tú sola, generalmente la experiencia va a ser mejor, por lo tanto el placer se vive con más libertad y generalmente se tiene más placer. De hecho, hay algunas chicas que dicen, jo, es que ahora me da la sensación de que tengo más de un orgasmo en una misma relación sexual. Bueno, pues puede ser por eso, ¿no? Por esa sensación de sentirte más libre a nivel sexual. Qué bien. Ahora, una pregunta interesante para las dos, porque quisiera ver saber ambos puntos de vista. En la entrevista pasada a Tina hablábamos sobre algo que sinceramente dejó, como decimos, ese hilo conductor allí. El cerebro como órgano sexual. Visto desde ese punto de vista, nos gustaría profundizar un poco sobre este tema. Sí, evidentemente que esa afirmación tiene varios trasfondos. Uno es el del empoderamiento trans y y que va, digamos, entroncado con aquello que decimos que el género no está en los genitales, ¿no? Y que eso no es únicamente para las personas transexuales, no es únicamente válido para las personas transexuales, sino para cualquier persona en general. Y en eso nos podrá luego ilustrar también mucho más Sara, ¿no? El porqué de todo esto, ¿no? Cuando tenemos un estereotipo de las relaciones sexuales centradas en la genitalidad, evidentemente que estamos precarizando mucho esa relación, ¿no? Esas relaciones sexuales. Y luego, evidentemente, y esto no puede ser de otra forma, lo que procuramos aquí en Imaginarium es darle un trasfondo feminista, ¿no? Y de empoderamiento feminista. Entonces, a tu pregunta diríamos que la respuesta sería esto con este trasfondo de estas dos piezas básicas, que es lo que tratamos de transmitirles a las chicas. Ok.
yo un poco retomando lo que estaba explicando en la anterior pregunta, ¿no? En la anterior respuesta, que, claro, o sea, la experiencia del placer, que al final, ¿no? El sexo debería ser algo placentero, al final es el cerebro, digamos, el centro de gestión del cuerpo, de las emociones. Entonces, claro, es súper importante que una persona cuando tiene relaciones sexuales o cuando se está masturbando o, bueno, cuando está viviendo una experiencia sexual, perdón, hay un montón de ruido. Se sienta a gusto, se sienta con seguridad, ¿no? Porque claro, todo lo que son perturbaciones en general, al final eso te hace estar como en alerta, ¿no? Por lo tanto, si aquí no estamos relajadas, el cuerpo no va a responder. Al final el cuerpo responde a lo que ordena el cerebro, ¿no? Y el cerebro interpreta todos los estímulos que llegan del resto del cuerpo. Por lo tanto, puede haber mucho placer en una estimulación genital, ¿no? Pero puede haber mucho placer en otras muchas cosas, ¿no? En otras muchas experiencias, como puede ser diferentes texturas, olores, ¿no? Hay diferentes cosas que nos pueden ayudar a esta estimulación y al final por eso es que el cerebro al final es el que lo dirige todo. Okay. Una pregunta también que surge de todo esto, vemos entonces lo que sería el proceso de aceptación, el proceso de autoconocimiento, el proceso incluso de disfrute de su cuerpo. ¿Se ha dado algún caso o algunos casos o más o menos qué posibilidad habría de lo que es el rechazo de una intervención o también el rechazo a nivel psicológico de una persona luego de haberse sometido a la intervención? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? En los casos que hay una disforia severa, ¿no? de este rechazo hacia los genitales, claro, lo ideal esto es trabajarlo previo a la cirugía, porque al final la cirugía sí te cambia la forma de los genitales, pero igualmente esa disforia es mucho más pesada, es decir, no se cambia, es como cuando tienes una depresión, porque te regalen unas chocolatinas no se te va a pasar, ¿no? Okay. Entonces, bueno, salvando la distancia, pero en este sentido que, claro, cuando tú tienes tal rechazo, en el momento que, esto sí lo hemos visto nosotras acompañando a mujeres, ¿no? Que no acaban de reconocerse, dicen, es que vale, sí, ya no tengo eso que me sale ahí, por lo tanto, por ese lado bien, pero les sigue costando un montón el reconocer la vulva como esos nuevos genitales. Es un alivio el no ver un pene ahí, entre las piernas, pero aún así hay una dificultad grande para reconocer, ¿no? Estos nuevos genitales. Entonces, no es un rechazo en sí a la cirugía, sino que el problema ya viene de antes. Entonces, sí que en esos casos es importante detectarlo para que se pueda tratar previo a la cirugía. No sé si Tina quiere añadir algo más. No, que es magnífico porque además es que es la base de todo, ¿eh? Y esta pedagogía previa es lo que más nos cuesta en Imaginarium, tratar de incorporar esta información en ese proceso en el que están inmersas ya las chicas, ¿no? Desde que inician el proceso, que es cuando dicen, sí, vale, me quiero operar, a partir de ahí lo más complicado es esto, ¿no? Hacer esto, introducir esta información, que además es fundamental porque es todo un misterio. Luego puedes no haber detectado a tiempo que hay esa disforia o qué dimensión tiene esa disforia y luego te afecta de una forma, o sea, le afecta a la chica de una forma totalmente quizás inesperada para todo el equipo, ¿no? que estamos ahí. Y bueno, son cosas que nos cuesta mucho de detectar. Ok, ahora ya para finalizar la entrevista, queríamos dos cosas. Tina, primeramente queremos saber o que puedas expresar a todas las personas, recapitular, por decirlo de esta forma, lo que son los servicios de Imaginarium. Y a la doctora, algunas recomendaciones previas a una intervención y post-intervención. Vale. Vale, pues, bueno, la
digamos, lo que hacemos en Imaginarium, bueno, lo más que hacemos es información, pues de las diferentes clínicas, de lo que conocemos, de las diferentes técnicas que se pueden realizar en algunas de las clínicas que conocemos, sobre todo aquí en España, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, hacemos aparte de esto, hacemos reuniones, pues pueden ser semanales o quincenales, trabajamos mucho el grupo, las reuniones son presenciales en las dos sedes que tenemos, pero también pueden ser vía telemática, pues hemos tenido pues, con chicas del resto de España, por ejemplo. Luego también, ya a nivel más particular, en todo este proceso hacemos videollamadas particulares donde pues damos la información previa o preparamos para el viaje, por ejemplo, o para el proceso, para la operación, ¿no? Para todo lo que se van a encontrar. ¿Qué más? Bueno, no sé, un poquito eso. Y luego, bueno, además, aquí en Imaginarium también podríamos explicar que hacemos otras muchas cosas que son, digamos, ajenas a lo que es la vaginoplastia, pero que también se han ido incorporando porque al haber tantísimas chicas que han ido pasando por aquí y que actualmente están conectadas con nosotras, pues, claro, suscitan un montón de, de actividades, en este caso artísticas. Pues hemos rodado 2 películas que van a salir, pues una saldrá este año, esperemos, porque iba a salir ya, tenía que haber salido, pero con el confinamiento, la pandemia no ha podido ser. La otra saldrá el año que viene, ya informaremos puntualmente también. Voy a tomar nota exactamente porque de esas películas vamos a hablar en la próxima entrevista, ¿te parece? Genial, sí, encantada, encantada. También, bueno, desde aquí también han salido chicas que pues las han cogido directores de teatro, por ejemplo, como por ejemplo Rafi, que ha estado haciendo durante 1 año y medio una obra de teatro por aquí en toda España, iniciativas de foto... ¿El qué? Neus también ha estado en Francia actuando. Wow, Y También. cuántas ha salido. Sí, sí, qué sí. bien, La verdad es que entre excelente. todas las chicas es como, es algo como mágico, porque claro, como hay tantas chicas y además, no sé por qué, pero hay muchísima creatividad en ellas, ¿no? Entonces, siempre salen cosas. Hoy precisamente estábamos cerrando una especie de acuerdo verbal con una fotógrafa que se llama Rosalía, y que es muy bueno, bastante famosa, ha estado en varios países y así, y vamos a hacer pues una iniciativa de fotografía donde queremos que toda esa belleza interior y exterior también pues quede reflejada, ¿no? De las chicas. Y luego también estamos con un director de teatro que ya para partir de noviembre queremos hacer una iniciativa donde se hagan talleres de teatro y de interpretación para chicas, incluso con remuneración hacia las chicas. Okay. Y nuestra ilusión sería hacer una obra de teatro donde no hablásemos de transexualidad, donde nadie tuviera que decir que es transexual y donde la expresión artística y el arte que puedan tener las actrices se refleje en personajes que no necesariamente tienen que ser trans, como hasta actualmente está siendo, ¿no? En todas las series, películas que estamos viendo, ¿no? Y en este caso la ilusión sería hacer la casa de Bernarda Alba. No sé si allí en Italia se conoce esta obra de teatro, ¿no? Y eso sería pues un poquito lo que queremos hacer en los nuevos proyectos, ¿no? Excelente, excelente. Vale, ¿Las pues recomendaciones? sí, para así como muy resumido tipo tips, para antes de la cirugía, yo lo que recomiendo es tomar conciencia de las sensaciones que se tienen. Es decir,
que el cerebro reconozca cómo es el movimiento, ¿no? del suelo pélvico. Pues, por ejemplo, hacer contracciones como si quisiera aguantar el pis, relajar, ¿no? Y qué sensación se tiene. De cara a que después puedas comparar, ¿no? Y puedas saber qué es lo normal, ¿no? O sea, qué es lo que sientes cuando estás normal, o sea, bueno, normal, quiero decir, sin ningún tipo de convalecencia, por así decirlo, y después, para que puedas saber en qué momento ya tus sensaciones son similares a cuando estabas sin ningún tipo de inflamación, ¿vale? Entonces, esto por un lado, luego por otro, bueno, habría muchas cosas más, pero tampoco me voy a extender demasiado. Por otro lado, sobre todo es importante la relación con los dilatadores, y que yo esto lo suelo decir, aunque el caso que me hacen pues es un poco... pero sí que es importante, previo a la cirugía, tener contacto con los dilatadores, porque muchas veces, si no, lo que pasa es que el primer contacto con el dilatador es el momento en el que te acaban de quitar las vendas, te han quitado los apósitos internos y viene el cirujano o la cirujana y te introduce el dilatador, que estás molesta, con inflamación. Muchas veces se vive desagradable. Entonces, claro, si tu primer contacto con el dilatador es ese, después, o sea, las siguientes veces que tú te hagas las dilataciones, difícilmente lo vas a vivir como algo de, bueno, pues ya está, es el momento de hacerlo, tal, y con total naturalidad, ¿no? Entonces sí que es importante, sí que recomiendo que previamente, pues yo qué sé, se tengan los dilatadores por casa, pues en la mesita de noche, ¿no? Que los tengas incluso a la vista, como para estar familiarizada, y como con la idea de, ay, pues llegará el momento que me tenga que hacer las dilataciones, ¿no? Un poco para tener esta relación. Ok, podríamos entonces, Sara, antes de culminar, concretar también contigo una próxima entrevista de tal forma que podamos dar a conocer cómo son, qué son los dilatadores, si tienes, para que nos puedas mostrar delante de las cámaras y cómo vendría siendo el proceso en este caso de fisioterapia, porque tenemos más o menos conocimiento que van por tamaño, por lo que es también grosor y así sucesivamente. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima entrevista. Además está decirles que ha sido una entrevista bastante interesante, muchísima información. Todavía sabemos que falta muchísimo más, pero poco a poco, como decimos acá en Italia, piano, piano, seguiremos entonces informando y profundizando un poco más sobre estos temas que son de bastante interés. Muchísimas gracias, Tina Recio, muchísimas gracias, Sara Giol, las dos en España del programa Imaginarium, y a todos ustedes, chicas, chicos, ragazzi e ragazze di Piccole Magazine, vi invitiamo a seguire le nostre prossime interviste. Y en España, un abrazo entonces desde acá de Italia, muchísimas gracias. Piacere, chao.